Amigos, bienvenidos a este tu espacio, Pasión por Aprender y Servir, donde hablaremos de temas de la vida diaria, siempre tratando de aprender nuevas cosas. Edgar, ¿cómo está? Estamos con ustedes, Edgar Moreno. Buenas tardes, Roger, buenas tardes, gracias por este episodio número 14, ya Pasión por Aprender y Servir. Véanos por todas las redes sociales y escúchenos, y espero que el tema de hoy les guste mucho, sí. Está muy interesante. Hoy te traigo una frase, a ver qué te parece. Muy bien. La frase dice así: para saber hablar es preciso saber escuchar. Totalmente de acuerdo. ¿De quién es? Esta frase es de Plutarco de Queronea, es un historiador y moralista griego, es del año 46 al 120. O sea que la comunicación ya venía desde entonces, desde los tiempos ancestrales. Así es. Y sí es bien importante, digo, la cuestión, todo el mundo sí. Lo ponemos y la parte de saber escuchar, y yo creo que es el mal de este siglo, la parte de no saber escuchar, pero bueno. No saber escuchar, no saber comunicarnos. Y precisamente este capítulo, este episodio se llama Comunicación Efectiva. ¿Qué dijiste? Sí, y ese que dijiste da en varios sentidos. De que tan efectiva, sí. ¿Qué? Sí, y vamos a empezar a definir qué es la comunicación. La comunicación es un proceso mediante el cual las personas comparten significados transmitiendo mensajes simbólicos. Es decir, utilizamos símbolos siempre en la comunicación, ya sea a través de la escritura, a través de imágenes, a través inclusive de la palabra, del sonido también. Y esta comunicación, que esta es la parte que se nos olvida a veces, Edgar, es comprende personas. Sí, claro. No se nos debe olvidar que siempre al otro lado está una persona que tiene sentimientos y que tiene pensamientos, y que no necesariamente esos pensamientos van a ser iguales a los de nosotros. Y implica compartir significados, que es una parte bien importante, que estemos hablando el mismo contexto, y es simbólico también. Muchas veces dentro de la comunicación se nos olvida esta parte simbólica también, inclusive se nos olvida el lenguaje corporal. Sí, claro. Que no es congruente lo que estamos diciendo como con lo que estamos expresando con nuestro cuerpo, que esa es la parte que no controlamos normalmente. Yo creo que muchas veces cuando se habla de este tema siempre piensas en la comunicación verbal, ¿no? Como que sí. Yo creo que es lo que más utilizamos, bueno, lo más común, que es la comunicación verbal, y que es la que normalmente, por lo menos en mi experiencia, se me viene la idea siempre de la comunicación verbal. Y te acuerdas que en uno de los capítulos que mencionamos dije que yo soy muy fanático de Robin Sharma, y que él decía que él lo que expresaba en sus libros, o lo que quería lograr, era la comunicación con el lector. Y cuando tú lees un libro, se está dando una comunicación entre él, que es el autor, y tienes el autor exactamente nada más contigo, porque tú estás leyendo el libro solo, y es esa comunicación a través de la palabra escrita, ¿no? Y que siempre hay un emisor y un receptor, y que es muy rica por la cuestión de que dices de los símbolos de las personas, y que uno siempre lo piensa en cuestión verbal, pero los libros es una experiencia de comunicación soberbia. Sí, pero además, Edgar, ahorita con la tecnología actual donde están de moda todas las aplicaciones para comunicarnos vía mensaje. Claro. Son muy impersonales, porque no te permite dar el énfasis que realmente quieres dar. No te permite, desgraciadamente como lectores no sabemos escribir. Sí, claro. En el sentido de que queremos escribir como lo estamos pensando o como lo estamos hablando. Muy deficiente, y no hablamos de los errores gramaticales. Sí, y no es así. Hay técnicas para escribir correctamente en donde puedes expresar la idea que estás pensando y expresarla como debe ser en forma correcta escrita, y no como cuando le estás platicando. De hecho, una crítica con respecto a la comunicación es que la comunicación se está volviendo un poco errónea, en el sentido de que si es escrito, está mal escrito, está con faltas de ortografía, con las cuestiones de errores gramaticales, y en la parte hablada también, en la parte verbal. ¿Sí me explico? Después hablas esto, ay cañón, no entendí, de 5 cosas que dijo no entendí, porque son palabras que ni siquiera están en un diccionario, o son palabras que ni siquiera están diciendo de manera correcta. Sí, que están mal adaptadas del inglés o otros idiomas. Sí, señor. Cuando nuestro idioma es rico y tiene todas las palabras que necesitas para comunicarte y expresarte. Claro. Y uno no lo ve mucho en la comunicación, el hecho de una comunicación efectiva. Por eso el que dijiste no significa que no escuches, sino que así como que dijiste, exactamente, en el sentido de que no te entendí. Sí. Entonces, y tampoco es necesario tener un lenguaje rebuscado. O sea, un lenguaje cotidiano es lo suficientemente rico para tener una comunicación bastante efectiva. Sí, señor. ¿Y qué te parece si repasamos lo que es un proceso de comunicación como tal? Tradicional. Un tradicional, y ese proceso no cambia y no va a cambiar. En donde tenemos que tener un emisor, que es la fuente, que emite el mensaje. Tiene que haber una codificación, que es aquí donde
Utilizamos ya sea palabras, palabras escritas, dichas, imágenes. Viene el mensaje como tal, que es lo que queremos decir. Viene el receptor, la decodificación, cómo lo estoy interpretando, y la retroalimentación. Y todo esto a través de un canal, que ese es el medio de comunicación que estamos usando, ya sea a través de una aplicación, a través del correo electrónico, videollamada, etcétera. Y ahorita que decías de las redes sociales, por ejemplo en el WhatsApp, muchas veces la parte de la comunicación puede ser inefectiva porque estás viendo ahorita que decías la decodificación es la parte de la percepción, ¿sí me explico? Un mensaje, sobre todo mal escrito o con las faltas de ortografía o con los signos, ya no utilizas signos de interrogación y de exclamación y todo el rollo, a mí me da sentido de que de repente me escriben sobre todo, digo, no quiero quitar a la gente joven y todo, y era una pregunta que me estaba haciendo, pero como no le ponen signos de interrogación, sí, yo no lo entiendo como pregunta, entonces pues me quedo así, te estoy preguntando, pero como llega un signo de interrogación y es un mensaje escrito, yo todavía quiero ver el signo de admiración, el signo de interrogación, ¿sí me explico? Y además también viene una parte de incomunicación, Edgar, en donde se interpreta un mensaje mal, porque a mí me ha pasado que de repente me llegan mensajes, los leo pero estoy ocupado, no los respondo, y luego viene otro mensaje reclamando. Sí. Es que me viste y me dejaste en visto y no te interesa. No, estoy ocupado, o sea, pero las aplicaciones no permiten hacer eso. Inclusive yo había pensado para la parte de, como de hecho, una de las cuestiones en la realidad que ahorita pasa y que estoy de repente impresionado es que la gente ya no habla por teléfono. No. Traes el teléfono y la gente ya no, aunque traes el celular, ya no hace llamadas, es toda comunicación escrita. Y sin embargo, tanto en las escuelas como en las universidades, yo tenía, le mando saludos a la maestra Celita la mía cuando estaba en el TEC, que había una cuestión que nos daban un curso de comunicación efectiva y comunicación escrita y que lo llevabas para hacer tu tesis. En ese sentido, la parte de ser la cuestión de la tesis era porque tenemos que tener una buena comunicación escrita en nuestra tesis. Ahorita yo vería como obligatorio cuando la comunicación verbal ha desaparecido, por lo menos telefónicamente, todas las redes sociales son escritas. Entonces, y nadie ha llevado no hay ningún curso en el mercado, así que yo vea decente, y yo creo que nadie va a asistir de comunicación de redacción y comunicación escrita. Sí. No lo hay cuando es increíble que toda nuestra comunicación, no sé qué porcentaje, un alto porcentaje, 90% a través de redes sociales es escrito y no haya ningún curso de comunicación escrita. Así es, y parte de esa comunicación, Edgar, es entender a qué público nos estamos dirigiendo. Claro. Fíjate, cuando yo estaba haciendo mi tesis hace 2 años, acá en la maestría, la maestra casi reprobaba a uno de mis compañeros, un alumno, porque empezó su redacción diciendo, esta tesis va a estar muy buena, agárrese. Sí. Entonces, eso no lo puedes poner en una tesis, eso es el grupo de tus amigos o lo que tú quieras, pero no un documento formal. Y hay muchas barreras de la comunicación, ¿qué te parece que empezamos a repasar cada una de ellas? Muy bien. Y la primera de ellas, la más común, oímos lo que queremos oír. Sí. Y esto es algo que utilizan mucho la gente que se dedica a la política, a la gente que es pública, en donde si tienes 2 contrapartes en donde tienes que quedar bien con los dos, pues haces una redacción de tal forma que todo el mundo escuche lo que quiere escuchar. Sí, claro. Y es un truco muy utilizado y muy efectivo también. Entonces, si una persona está esperando una buena noticia, va a estar esperando esa buena noticia, cualquier cosa que parezca esa buena noticia, le va a parecer una buena noticia. Es medio de los políticos, ¿no? Sin criticar la parte política. Así es. Y esa es una de las principales barreras. Estamos enfocados, oímos lo que esperamos oír, no escuchamos otra cosa. De acuerdo. Otra barrera también muy común es que no hacemos información contraria a lo que sabemos. Es decir, yo tengo un concepto sobre algo y para mí eso es el concepto. La verdad absoluta. Es la verdad absoluta. Sí, señor. Y no acepto otra razón. Y aplica para todo, ¿no? Desde temas tan triviales como fútbol, temas de política, temas religiosos, temas de cualquier tipo. Una barrera de la comunicación es que la gente no hace caso a cosas diferentes a lo que ella conoce. Y eso va también con una cuestión tanto de soberbia, ¿no? De la parte de la gente. Yo he visto más el incremento, a lo mejor porque se está convirtiendo en una sociedad individualista. Y era lo que decía un artista, dice, ahora todo el mundo se cree crítico, ahora todo el mundo se cree, porque la red social te da ese poder de expresar lo que quieres. Y la cuestión es que expresar tu opinión y que tu opinión tú la consideres como que es la única que existe, ¿no? Entonces,
eres poco tolerante a aceptar algo que en lo que te están criticando que tú no crees. Sí, yo más bien creo que sí. Y además de la soberbia, yo creo que también es una mezcla de ignorancia. Claro, Porque totalmente de acuerdo. cuando sabes de un tema, no hablas de ese tema con esa soberbia. Sí, claro. O sea, más bien expresas tu opinión y como conoces del tema, escuchas las opiniones contrarias o que no estén de acuerdo, tendrás razón o no, pero es válido el argumento de las dos partes. Pero cuando no conoces el tema, o es lo único que conoces, quieres imponer tu posición. Y es una barrera de la comunicación. Sí. Otra barrera de la comunicación, Edgar, que también está muy, muy frecuente últimamente, es la evaluación de las fuentes. No evaluamos la fuente de quien está emitiendo esa comunicación. Encontramos una noticia, no se verifica si esa noticia es correcta o es verdad, y la empezamos a difundir, y resulta que es una noticia que no es de aquí, de este país, o que ya es de hace 5 años. Lo dijo tal gente y ya. ¿Sí? Pues ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo viste publicado? De repente me pasa sobre todo con gente joven como mi hija que tiene casi 16 años. ¿Pero quién dijo? Y ya lo están incluso diciénmente, lo que están comunicando de un tono como si ya fuera verdad. Sí, es que dicen que va a pasar. Es que dicen, no, es que va a ser esto, mañana va a haber un incendio. ¿Quién dijo? Es que lo dijeron en tal parte. Pues estás comunicando mal, estás comunicando una cosa que ni siquiera sabes si es una fuente fidedigna. Sí. ¿Sí? Digo, ya lo estás pasando más allá. Exactamente. O los famosos audios que de repente llegan a los grupos en donde, oiga, fíjese que me dijo mi hermano que trabaja en tal empresa que es muy seria, que va a pasar esto mañana y que cuídese, porque mi hermano sí sabe esto. Y la gente se lo cree, oigan, difundan. Oye, ¿quién es la fuente? ¿Quién es la persona que está hablando? Como nos dijeron en las cuestiones, que ya abrieron la línea 3, dije, yo no estoy enterado, pero una fuente muy fidedigna porque era la hija de alguien del metro, entonces ahí sí confié. La fuente era fidedigna, ¿no? Sí. Otro tema, otra barrera de la comunicación es tenemos percepciones distintas. Claro. Sí, tu estado de ánimo, tu estado emocional en ese momento hace que percibas las cosas diferente. Entonces, lo que para una persona puede ser una broma, sí, o un comentario chusco, para alguien más puede ser algo ofensivo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues también tenemos una percepción diferente de las cosas en ese momento. También está muy padre aquí en el país, que es palabras que no significan lo mismo. Ah, sí. Y aquí en México tenemos una cultura muy rica, tanto en idioma como en lenguajes. Y sucede que hay palabras que aquí en el norte significan algo diferente en el sur. Claro. O palabras que no existen, ¿no? Como se ríen mucho cuando estaba en el TEC, pues había mucha gente foránea, ¿no? Y siempre venían, es que normalmente la gente foránea aquí, es que préstame el incaíble. ¿Cuál es el incaíble? Porque no se cae, o sea, es el pasador que tienen las muchachas. O la parte del legajo, que es un legajo, sí, aquí es muy dominante el legajo, el cartapacio, el incaíble, ¿sí me explico? Entonces, les daba mucha risa a la gente foránea que teníamos esas expresiones muy dados, por ejemplo, al volcán, que es la concha, ¿sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas de repente también o expresiones hay barreras que se casan. Sí, o expresiones que en otro lado no significan nada, como vamos ancamitía. Ancamitía, sí, ancina, ¿no? Sí, entonces esas son expresiones, modismos locales, pues que a lo mejor tiene un origen que tiene una explicación, pero no tendría razón de ser, o ya no aplica como tal. Uh-huh. Y esa es una barrera. Otra barrera es señales no verbales incoherentes. Cuando dices algo, pero tu cuerpo está expresando cosas diferentes. Sí, es increíble. Sí, aquí yo pongo el ejemplo siempre del Chavo del 8, ¿te acuerdas? Que decía que sí y con la cabeza decía que no, decía lo contrario. Sí. Así hay gente que dice, no, pues, oye, ¿lo vas a hacer? Sí, ¿cómo no? Sí lo hacemos. Y su expresión dice que no lo va a hacer. Aquí estamos hablando de barreras, Roger. Entonces, la cuestión sería identificar esas barreras para no sobrellevarlas, para superarlas. Eso es lo que estamos diciendo. Exactamente. Ahorita vamos a ver cómo podemos superar estas. Digo, por si hay barreras, entonces no lo haría. Así es. Fíjate que otra barrera muy común también es el efecto de las emociones. Las emociones afectan lo que decimos. Sí, por eso siempre se recomienda, cuando estés enojado, no hables. Sí, claro. No discutas cuando estás enojado. Claro. ¿Por qué? Porque vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Y no, y dicho que te genera un problema. De hecho, lo dicen mucho en parejas, ¿sí me explico? O sea, andas bien caliente, ahorita no es momento de hablar porque luego se pueden decir cosas que quedan marcadas para siempre. Así es.
Sí, cuando dijiste caliente quiere decir enojado, ¿verdad? Enojado. Sí, Sí, para que no sí. haya malos Para el entendidos. contexto, sí, tiene contexto. Y además... no, barrera de la comunicación, Sí. problema de comunicación. Y además también los ruidos también. Los ruidos de la comunicación, que es, para mí un ruido de la comunicación es cuando estamos platicando y la otra persona está checando el celular. Sí. O está atendiendo otras cosas al mismo tiempo. Además del ruido del medio ambiente, digo, pero... O incluso cuando no te están viendo las cosas, están viendo como que están poniendo atención a otra cosa, están viendo otra cosa. Sí, no solamente el celular, sino la parte distraída y todo el rollo. Así es. Se siente horrible. Y además no es una comunicación efectiva porque o estás en lo que estás viendo o estás conmigo conversando. Claro. Sí. Y luego también, pero por otra parte vienen algunos consejos para superar estas barreras de la Que comunicación. era lo que yo comentaba, si son barreras, bueno, ¿cómo la hago para superarla? ¿Y cuáles son las partes para superar esas barreras? El primero de ellos es la retroalimentación. Es decir, aclarar. O sea, oye, estoy entendiendo que me estás queriendo decir esto. ¿Es correcto? Sí. La otra persona dirá, no, eso no es lo que quise decir. Quise decir esto. O sea, el famoso, ¿sí me expliqué? Sí me explico. Y eso yo lo hago mucho precisamente cuando me llegan mensajes escritos que no se entienden muy bien. Sí. Oye, ¿quisiste decir esto? Entonces ya me dice la persona, no, eso no, era esto otro, me faltó una coma. Sí. Ah, bueno, pues entonces se escribe bien, ¿verdad? Sí, muchas veces a mí me pasa, sobre todo, yo creo que todo el mundo utilizamos el WhatsApp, cuando hay una duda sobre algo que crees que consideras muy importante, dices, ahí yo sí hablo, ¿no? ¿Cuál mensajito he hablado? Así yo hablo porque necesito aclarar esto, porque no puede quedar al lugar a dudas, porque si no ya visualizas un problema. Entonces visualizas como los problemas de la comunicación efectiva. O sea, cuando es inefectiva te puede crear grandes problemas. Sí, y eso que tú haces es una comunicación cara a cara, aunque sea por teléfono. Oye, esto te lo aclaro en persona, en vivo, en tiempo real, porque no quiero que haya dudas también. Sí, claro. O cuando no es efectiva. ¿Sabes por qué no es efectiva? Le digo, ¿sabes qué? Te voy a marcar. Ya es mucha tecleada, mucho dedito y todo el rollo, y necesito expresarme en la parte verbal porque es donde vas más rápido, más rico, y finalmente soy efectivo. Ya ves que le digo, mejor hablamos, no quiero perder tanto tiempo, porque también es una inversión de tiempo diferente cuando vas en la parte escrita, sobre todo en redes sociales. Exactamente, y las entonaciones de voz, señor, todo eso es importante, y más en los negocios. Tienes que entender la contraparte, que es lo que está realmente expresando. Muy bien. Síguela porque ahorita tengo un comentario. Luego viene la parte de comprender los significados simbólicos. Es decir, yo lo hago mucho, Edgar. Yo lo utilizo mucho cuando me dan un mensaje. Trato de entender qué es lo que realmente quiere decir, qué hay detrás de las palabras que me están diciendo. Sí. Y muchas veces expresamos mensajes que no queremos decir, o realmente es lo que estás diciendo sin quererlo. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando a la gente le dicen, ay, oye, eres bien fotogénico. Sí. La gente cree que está diciendo un cumplido. En realidad lo que le estás diciendo, estás bien feo, pero en las fotos sales bien. Sí, claro. Entonces, esa parte es comprender el significado simbólico. Realmente qué hay detrás de las palabras. Sí, claro. Sí. Otra barrera otra forma de separar estas barreras es usar un lenguaje directo y sencillo. Yo amo eso. Le digo, la gente inclusive es algo que de repente quieren hablar como políticos, quieren utilizar muchas palabras rimbombantes. Sí. Y cuando dices, tú quieres expresar algo claro, práctico y sencillo. Sí. Sobre todo pasa mucho en la comunicación que tienes con gente que necesitas dar instrucciones o definiciones operacionales muy sencillas y muy prácticas. Hay que hacer esto y se acabó. Sí, sin redundancia de más, sin rollo. Sin rollo. Esa parte también yo la encuentro mucho en estas generaciones, o en estos tiempos. Por mucha generación nos convertimos en triquiti, y dices, oye, ¿por qué utilizaste, 100 palabras para expresar una idea tan sencilla, ¿no? Exactamente. Y también otra recomendación para quitar estas barreras es usar la cantidad de redundancia correcta. Lo mismo, o sea, sí, claro. No repitas la misma idea, no eches tanto rollo. Enfatiza, pero no repitas. Exactamente. Entonces, hay formas de expresar las ideas en una forma clara y sencilla. Una de las cuestiones de la barrera que me encantó y que lo hicimos ahorita y lo hago por si me ven los alumnos es la comunicación cara a cara. Es que impersonal en la parte de las clases o en la parte cuando tienes una conferencia, que todos se apaguen su cámara. Sí. ¿Sí? Digo, o sea, por Dios santo, hasta en las conferencias de empresariales, en las clases a la gente no le gusta, oye, pues si estás bonito, no, necesito ver tu cara para ser lo más
claro posible la comunicación. ¿Qué es eso que estás hablando a una R, a una S Sí, y tú tienes cámara prendida? Exactamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se ofenden. Claro, sí. Yo tengo grupos en donde Sí. se ofenden los... Me pasó en la clase, yo estoy forzado y ya cuando después digo, si no prenden cámara, mejor sálganse de la clase. Se me hace muy impersonal, muy impráctico, se me hace que es una real barrera. Comunicación que estás poniendo, sí, porque no sabes, en esa parte de entrada no sabes si la persona está o no del otro lado. Exacto. Sí. Y tú estás hablando como loco y luego, habría problemas en red y no me di cuenta y estuviste diciendo cosas importantes y no tienes ganas de volver a repetirlas. Yo lo que hago es a la gente que no se conecta con la cámara, es a los primeros que les pregunto. Y ya que hay varios que no están. Sí, claro. Simplemente se conectan, pero no están. Entonces, pues eso es falta, ¿no? Ya. Y además también me ha tocado también alumnos que es que ustedes no pueden, mis derechos de privacidad, la generación de cristal. Estamos en una clase. Que conste que no la saqué yo, está de una cineasta español, creo que español o mexicano, que habló de generación de cristal y por ahí anda rondando comunicándose entre los jóvenes ese video de la generación de cristal. Lo más bonito es comunicarse con la gente, déjame ver tu cara, déjame ver cómo estás reaccionando a lo que te estoy diciendo, déjame ver si te estoy durmiendo, y vamos a interactuar. Ahora, otra cosa es importante, los medios de comunicación que existen hoy, el celular, el teléfono, la red social, que es increíble. Yo alguna cuestión que meto crítica con mi equipo de trabajo y que les comento y de repente se ríen, que es la cuestión, dices, yo no puedo aceptar un error de comunicación teniendo los medios, o una falta de comunicación teniendo los medios que tienen ahorita. ¿Me explico? O sea, yo vengo de generaciones ya muy viejas, Roger, pero dices, si tienes el celular, ¿por qué no me avisaste? O sea, manda un mensaje, ¿sí me explico? Tienes 24 horas, tienes internet, tienes todo, ¿por qué no te comunicaste? Sí. Entonces, con el medio que incluso no hay de un teléfono celular que estás en la playa en medio de la nada y que te llega un mensaje. O sea, ¿cuál es la razón por que la gente no se comunica? Si tiene todos los medios electrónicos y en línea y satelitales para comunicarse, eso no lo entiendo. Sí, a nosotros nos tocó la comunicación donde la comunicación en medios masivos era unilateral, donde te daban una noticia, te pasaban un programa. O la cuestión no era inmediata, como es ahorita. Entonces, ¿por qué no existe? ¿Cuál sería la justificación de que era una falta de comunicación teniendo los medios que tienes ahorita? No quererla hacer, porque ¿cómo vivíamos nosotros? La única comunicación que tenías con la familia era a través del teléfono, si es que tenías teléfono en tu casa. Añoro la carta. Porque además, cuando no tenías teléfono era que le hablan a alguna vecina que tenga teléfono y que te pase el recado. Entonces, los chavos, o cuando éramos chavos que te salías de tu casa es, al rato vengo. Y la comunicación puede ser muy lenta, muy inefectiva y te río. Se supone que con estos medios la comunicación efectiva debería ser mucho más fácil. Exactamente. Y ¿sabes qué? No estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de todos los niveles. Sí. La tecnología lo utilizamos en todos los niveles. Oye, ¿por qué no me dijiste que el embarque no salió a tiempo? Sí, claro. Es que no tuviste como tienes el celular, tienes la computadora, tienes todos los medios. Claro. Y tenemos que entender que la comunicación tiene que ser muy correcta a pesar de los medios electrónicos. Ya. Sí, yo en lo personal cuando preparo, por ejemplo, una cotización para un cliente o un correo importante para un cliente, yo me tardo a veces hasta media hora, 45 minutos en redactar un correo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que lo que está diciendo mi mensaje escrito es exactamente lo que yo quiero expresar. Sí, incluso yo hasta lo hago igual, Roger. Me pongo del otro lado para saber si van a entender el contexto en el que le quiere decir. Exactamente, porque mira, tenemos ideas tenemos tan claro lo que queremos decir en nuestra mente que asumimos que la otra persona lo está entendiendo igual con pocas palabras, y no es así. Tienes que cerciorarte, como dices tú, déjame ponerme como si yo no fuera el que ser empático, poner otro lado, a ver si van a entender el mensaje que yo quiero dar, si me explico. Exactamente. ¿Por qué? Porque al menos en los negocios de nosotros de consultoría, una mala redacción del primer correo de contacto, una falta de ortografía, ya no te contrataron. Exacto, sí, en nuestro nivel, porque totalmente de acuerdo. Se supone que somos especialistas en áreas, y esto aplica para todos. De hecho, yo hablo también con mi equipo de trabajo, le dije, no puedes ir con una falta de ortografía. Aparte no quiero, aunque te lo acepten, no quiero. No puede ser, por si estamos vendiendo cuestiones de formación, de educación, de inteligencia, de formalización, estamos vendiendo conocimientos, ¿cómo es posible que
se nota que no sabes que lleva acento tal letra porque no lo corrigió el corrector Ahora, inclusive, de la computadora. Sí, inclusive ya las computadoras están muy avanzadas Sí. en la parte no solo ortográfica, sino gramatical. Sí, gramatical, sí, cierto. Sí, es correcto. Entonces, por ejemplo, ¿tú confiarías en un médico que tiene mala ortografía? Yo no. No, tampoco. Sí, entonces esa parte es la que tenemos que cuidar, la forma en que hablamos. Fíjate, cuando yo era joven me pasó con una entrevista de trabajo que me hablaron para una gerencia de operaciones. Y me entrevistó primero el director de la empresa, el general, porque el que iba a ser mi jefe estaba ocupado. Entonces me entrevisté el director general, todo muy bien. Me dicen, ya se desocupó el gerente, el director de operaciones. Me entrevista muy a gusto y todo. Para mí terminó la entrevista en cuanto dijo, bueno, ¿qué estábamos diciendo? Entonces para mí en ese momento se acabó la entrevista. Claro. ¿Por qué? Porque yo... hay gente que me dice, eres muy sangrón. No, es que yo tengo que cuidar mi perfil profesional. Claro. Yo no voy a reportarle a una persona que no sabe hablar. Claro. Y después me mandó un correo con faltas de ortografía. Entonces dije, no me interesa. ¿A dónde voy? No me interesa trabajar con él. Entonces, y se lo dije al director general, no voy a aceptar por esto. Y dice, oye, pero estás exagerando, ¿no? Simplemente no quiero trabajar con una persona así. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, y es un tema de comunicación, es un tema de ser profesional, es un tema de cuidar las formas en los negocios. Sí, claro. Que eso se pierde también muchas veces, ¿no? Entonces, no puedes hablar como si estuvieras hablando con tus amigos. Sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿Y el secreto para una buena comunicación, Edgar, cuál será? Pues, ¿qué será? Lo más difícil en una conversación es el escuchar. Y yo tengo que empezar con una mala práctica, Roger. Tengo la fortuna de que yo creo que genero confianza en la gente y me habla para escuchar, pero yo malinterpreto cuando me dicen, me quieres expresar algo, y siento como que me están pidiendo una reglamentación. Ya ves que me dicen, no más quiero que me escuches. Okay. Yo siempre me dan una y empiezo a poner mi punto de vista, y hasta que la gente me dice que es una de las partes de las barreras, clarifica, aunque te sientas, y me dicen, Edgar, nada más quiero que me escuches, no estoy pidiendo retroalimentación. Y esa es una cosa que me ha pasado. Así es, y lo dices, y escuchar qué significa, es interesarse en la persona, sí, y su problema, ¿sí? Lo que nos está hablando de su problema, es respetar lo que la persona dice, pero también lo que la persona siente, ¿sí? De hecho, alguna persona me decía, el mal de este siglo es que todos quieren ser escuchados y hay muy poca gente que te escucha por la cuestión. Por eso los terapeutas te cobran como $1,000 la hora y te escuchan los $1,000. ¿Sí me explico? Te escuchan la hora. Sí. Porque hay mucha gente que quiere expresarse, sí, que quiere platicar y no hay gente que le escuche. Exactamente. Y hay claves también para escuchar efectivamente. Una de ellas es concentrarse en las palabras de la otra persona. Sí, tendemos a querer contestar, a medio escuchar pensando en la respuesta que vamos a dar. No, ten paciencia, escucha a la persona, deja que exprese su frase completa y ahora sí ya opina. Y nuestro lenguaje permite eso, pero hay idiomas que no te permiten eso porque no tienen tiempos. Por ejemplo, el chino no usas tiempo, todo es en tiempo presente, y para expresar pasado o futuro utilizan auxiliares. Pero este auxiliar va o al inicio de la oración o al final de la oración. Entonces, cuando una persona te está hablando en chino y no escuchaste el auxiliar, tienes que esperar a que termine la frase y te obliga a poner atención porque no sabes si está hablando en presente, en pasado o en futuro, hasta que no escuchas ese auxiliar. Y en el español no, conjugamos los verbos de tal forma que al momento de escucharlo ya sabes de qué está hablando, pero muchas veces ni siquiera terminamos de dejar de escuchar. Entonces hay que dejar de hablar a la persona para nosotros escuchar, ¿sí? También hay que ver el mensaje no verbal de la persona. Claro, súper importante, el lenguaje corporal. Sí, el lenguaje corporal. Hay gente que es muy poco expresiva, pero notas que se está enojando, sus orejas ya calientes, rojas, las manos, los puños cerrados, o temblando inclusive. Entonces tienes que ver esa parte también de cómo es su lenguaje corporal. También, y nuevamente, hay que hacer las aclaraciones necesarias para asegurarse que estamos escuchando bien o que el mensaje lo estamos entendiendo muy bien. Queremos ser muy correctos o muy, como dicen, muy polite, muy entendiendo el concepto, y a la gente de repente no le gusta clarificar, pero es bien importante clarificar porque se puede obtener una idea bien diferente. O también cuando dices, por ejemplo, es que
tú dices una palabra, pero lo dijo Roger. Para que Roger diga de esto es que está hablando en serio. ¿Sí me explico? Así Entonces, es. ya empiezas la parte de especificar que cuando tú hablas de esa parte, la persona con la palabra significa esto. Así ¿Sí es. no te ha pasado? Sí, sí, sí. Sí, porque hay quienes, por ejemplo, no decimos malas palabras en público. Sí, claro. Pero pues yo, por ejemplo, con mis amigos o en confianza, me encanta decir malas palabras. Pero pues, busco dónde sí decirlas o no. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar con quién me expreso y no sé a quién voy a ofender en un momento dado, ¿no? ¿Qué comunicación es ad hoc para el lugar donde estás? Así es. También otra clave de escuchar es expresar tus pensamientos. O sea, no esperes que la persona adivine lo que estás pensando. Eso es de peor. Que es parte de lo que tú decías ahorita. Sí. Oye, no esperes a que Edgar te escuche y si no le aclaras que nada más quieres que te escuche, pues te va a dar una reglamentación. Es lo que le digo a mi hija. Es que estás con tu cara de jeta, o estás con tu cara de X, o estás con tu cuerpo con los brazos cruzados, y yo no voy a adivinar qué te pasa. ¿Sí me explico? El lenguaje corporal que estás viendo tiene que ir acompañado de otra cosa, porque la pura postura verbal a mí no me da, además me hace sentir que estás enojada, pero no sé si en realidad estás enojada o no. Creo que te voy enojada. ¿Sí? Exactamente. Y no trates de leer la mente a la otra persona, Sí, igual claro, no asumas, pregunta, dar claro. reglamentación y concéntrate en el problema de la otra persona, en lo que realmente te está expresando y no en lo que tú le vas a contestar, lo que decíamos ahorita al principio. Ya. Es sumamente importante escuchar. Sí, y fíjate, yo me considero, yo soy una persona que hablo poco, pero mucha gente me dice, oye, contigo se puede hablar de cualquier tema. Ya. Y en realidad no hablo, simplemente escucho, estoy escuchando a la persona, le doy un poco de retroalimentación y la persona sigue hablando y ellos son los que cambian el tema y yo sigo hablando ya con ese nuevo tema dando retroalimentación y puedes pasar horas muy a gusto con una persona que necesita expresarse y tú lo escuchas y al final dice, oye, qué padre se platica. Ah, pues muchas gracias. Claro. Sí, o sea, jamás tampoco le digo, no, tú hablaste, yo no, simplemente muchas gracias y es una forma de conversar y de escuchar a las personas. Claro. Es importante también. Claro. Y estas cosas, Edgar, ¿se aprenderán o así nacemos? No sé, yo pienso que será de las dos. Yo pienso que se aprende. Yo también, yo creo que son, o sea, más bien son actitudes, son cosas que se aprenden y hay tendencias que usamos mucho y que no deben ser. Una de ellas es la tendencia a juzgar, lo que decíamos ahorita. Usted se equivoca. Sí, como si fueras una autoridad y un erudito y casi Dios Padre para juzgar, ¿no? O sea, usted se equivoca. Está como cuando dicen, y que te dice gente muy soberbia. A mí me pasó que te dices, hijo, qué soberbia. Que te dicen, es que no me explicas, es que no te explicas o no entendiste. Exacto. La parte de la necesidad, ya ahí se rompe una cuestión de comunicación muy soberbia y que de los dos lados debe estar mal. Pero esa parte es, no, yo sí explico bien y tú no entendiste, ¿sí me explico? Sí. Y es hijo, ya lo que haces en ese caso es ya mejor te callas. Sí, claro. Y ya no expresas nada, ¿no? Igual como cuando usan la superioridad. Yo soy mejor que usted. Yo soy un experto en el tema, tú no puedes contradecirme. Fíjate que eso es bien importante, la cuestión de toda la parte de las barreras de la comunicación, cómo superarlas, sobre todo con hijos adolescentes. Yo tengo una hija adolescente y toda esa parte de la comunicación es que tú tienes que lograr que el hijo se comunique contigo y muchas veces tienes que ser empático, no juzgar la parte de si se equivoca o no, para poder escuchar, para poder ayudar muchas veces a tus hijos, ¿sí me explico? Entonces aquí es bien importante que la gente se queja mucho de la comunicación con los adolescentes, pero es que ahí es un ejemplo claro de cómo debes de manejar esta parte y las actitudes que pueden frenar la comunicación, porque no te puedes dar el lujo con un hijo adolescente de frenar o no tener una comunicación efectiva. Exactamente, y aquí estamos hablando de comunicación básica, ni siquiera estamos diciendo lo que dice mucha gente, vuélvete amigo de tus hijos. No, tú eres papá. Exacto, sí. Pero puedes ser papá siendo empático y siendo escucha de tus hijos, y escúchalos. Y yo creo que en la adolescencia, sobre todo en la época actual, que es muy difícil, la comunicación efectiva es un deber con los hijos. Así es. Sí, esa parte de controlar, déjame decirte cómo se hacen las cosas. Sí. Pues no puedes hacer eso, es una actitud, porque lo que va a decir el muchacho, cualquier persona es, bueno, pues entonces me callo. Ya. Sí, entonces ya mejor tú dime qué es lo que quieres, mejor tú habla y yo ya no hablo, ¿no? Y luego viene la parte de la manipulación también, ¿no? Se hace lo que yo quiero, lo haces así porque digo yo. Es una actitud de comunicación también. ¿Por qué? Porque hay formas de expresar
diferente ese tipo de expresiones, ¿no? Viene también la indiferencia, que esa es también muy, pues es muy, muy dada también en nuestra sociedad. Sí, claro. Cuestiones como que usted no es importante, lo que dice no cuenta. Fíjate que cuando mi hija era pequeña, que íbamos a los restaurantes de comida rápida para niños, muchas veces yo me peleaba con los cajeros porque muchas veces me tocaba que iba un niño delante de mí o una niña, y el cajero cuando le tocaba al niño se lo brincaba y me decía, ¿qué va a llevar, señor? Entonces yo le decía, no, va el niño primero. No, es que él no cuenta porque es un niño. Entonces eso a mí me molestaba y decía, ay, no sabía que usted era su papá. No, no soy su papá, pero no puedes tratar así al niño, no lo puedes tratar en forma indiferente. Por ser una persona igual que tú y que yo, y que no le puedes decir que no es importante o que no cuenta por ser niño. Entonces, y eso sucede en la vida con los adultos también. Me tocó también un lugar donde estaba, donde me tocó saludar a una persona de limpieza y me dice una persona, ¿por qué la saluda si es de limpieza? Ella no es importante. Claro. Entonces, no es que es una persona. Entonces, esas actitudes son las que tenemos que evitar si queremos tener una buena comunicación. Sí, señor. Sí. Pero también hay actitudes que favorecen la comunicación. Viendo del punto de vista positivo. Sí, viendo el punto de vista positivo, que esas son las que debemos fomentar. Sí, claro. Y tenerlas bien claras para fomentarlas. Así es. Y una es, si la persona sabemos, inclusive cuando tú sepas que la persona está equivocada, pues no se lo hagas ver como tal. Mejor usa una frase descriptiva. Es decir, oiga, yo lo veo de esta manera. ¿Usted cómo lo ve? O ¿por qué lo ve usted diferente? Va con la cuestión de valores y con la cuestión de cómo eres. Ahí la actitud de soberbia era la anterior. Así es. La que frenaba la comunicación. Una actitud humilde favorece la comunicación. Claro. O sea, a ver, no entendí. Yo soy el que no entendía, aunque sabes que la persona no se explicó por manera así es. Ahí polite, la parte de que ya estoy con las barreras de comunicación siendo polite, si me explico, pero una parte tranquila de decirte las cosas directa, pues mejor te digo, no entendí, aunque sepas que realmente él fue el que nos expresó, ¿sí me explico? Sí. Pero pues no entendí, o sea, yo soy el que no entendí, me echo la culpa y me puedes explicar de nuevo. Que es parte de lo que decíamos en otros episodios, hay que salvar la dignidad de la otra persona. Sí, claro. No hay por qué poner en ridículo ni exhibirla. Otra buena actitud para favorecer la comunicación es la igualdad, que es lo opuesto a la superioridad. Claro. En lugar de decir usted se equivoca, etcétera, estamos juntos en esto, vamos a verlo juntos, vamos a hacerlo juntos. ¿Sí? Igual que la apertura, que es lo diferente a la certeza, que es cuál le parece que sea el problema. O sea, quiero escucharlo, ¿cómo lo ves tú? Quiero entender cómo lo estás sintiendo tú. ¿Por qué? Porque de otra forma las personas simplemente se van a cerrar. ¿Sí? También es bien importante también es ver que cuando estamos conversando algo, sobre todo cuando estás discutiendo, poniéndote de acuerdo en algo, es cuál es el tema central. O sea, cuál es el problema que realmente quieres arreglar y no es la persona con la que te debes de ir, es decir, es sobre el problema, que eso es lo opuesto a controlar, ¿no? En donde no es lo mismo decir, esto se hace así porque digo yo, a decir, te pongo en contexto, déjame explicarte cómo está la situación para poder decirte por qué lo estoy viendo de esa manera, ¿sí? Y la persona, le estás diciendo exactamente lo mismo, le estás llevando a que haga lo que tú quieres, pero le estás invitando a que te escuche y que entienda por qué debe ser de esa forma. Es también la aclaración también. A mí me pasa mucho a mí yo también lo he hecho como emisor y como receptor. Te voy a contar una cosa y me gustaría tu opinión. ¿Sí me explico? Desde una vez te lo cuento con un objetivo. Lo comunico con un objetivo porque es importante tu retroalimentación. ¿Sí me explico? Fíjate que eso es bien importante, Edgar, porque a mí me pasó una vez que buscaba yo ayuda o que alguien escuchara un problema que traía. Sí. Y la persona que busqué, cuando le digo, ¿tú qué piensas? Ay, ¿sabes qué? Me perdí. Repíteme otra vez, por favor. Sí. Entonces, sí, en ese momento se acabó la conversación. Le digo, ¿sabes qué? Así está bien, déjalo. Vamos a ver otra cosa, después nos vemos. Sí, la parte de sensibilidad cuando necesitas ser escuchado. Así es, cuando es la base de la comunicación, déjame concentrarme contigo. O cuando la gente está hablando contigo o cree que está contigo, pero está en el celular. Sí. Tú sigue hablando, Sí. Te escucho. No me estás escuchando, estás en el celular, ¿verdad? Sí, claro. Y a mí cuando me dicen eso es, o le digo, o te espero, si es muy importante, o después hablamos. Y en ese momento se acaba la conversación, se acaba la charla, ¿no? Claro. Y también otra actitud positiva es la intención positiva, es decir,
lo que es lo opuesto a la manipulación. ¿Sí? Podemos concentrarnos en nuestro objetivo común. O sea, ¿cómo ves si nos concentramos en el problema, en esto, y no nos desviamos, ¿no? Para no hacer las cosas ofensivas, ¿no? Te pasa, ¿no? Y me pasó con un prospecto y que lo estimo mucho a esa persona, que es un prospecto que tenemos relación, y es muy platicador, y realmente sí tenía tiempo, pero no tanto tiempo, y explicaba, que es como le dices, ¿cómo corto? ¿Sí me explico? ¿Cómo corto? También hay frases que de manera tranquila les puedes decir, aclarando que necesitas cortar, que tienes que llegar a algún punto, y no por el hecho de que te quieran quitar, que te quieran cortar, pero es necesario también la parte de ser efectivos en, como tú dices, en la parte de la redundancia, que sea la redundancia necesaria, ¿no? Así es. Y por ejemplo, a esa persona, ¿qué le dirías? Que te está repitiendo lo mismo. Sí, ¿Cómo lo cortas? Sí, no, la parte lo corto con una cuestión de una verdad. ¿Sí me explico? Yo por lo menos digo, ahorita, ¿sabes qué? Sí lo podemos ver, nada más que ahorita voy a entrar a una junta, o tengo otro pendiente que realizar. ¿Te parece? Sí. Y la verdad es que sí han entendido muy bien. Así es. Pero finalmente nuestro contexto son clientes. Sí, porque la persona no lo hace en forma intencional, simplemente así está acostumbrado a comunicarse. O la otra cosa, tienes que aprender también con quién te comunicas. Hay gente que vos sabes que habla bastante, ¿sí me explico? Así es. Y también otra actitud es la empatía, que lo hemos repetido muchas veces, que es lo opuesto a la indiferencia. Ya. Sí, o sea, es decir, entiendo cómo te sientes, en lugar de decir, oye, tu problema no es importante, no es importante. Sí, claro. Entiendo cómo te sientes, o imagino cómo te sientes porque no he pasado por eso. Pero podemos hacer esto, o te puedo ayudar en esto. De hecho, entonces estamos viendo que una de las cuestiones de la buena comunicación es poner atención. Estar concentrado en lo que estás haciendo. Así es. Que te interese lo que el otro te está diciendo, porque te está diciendo por algo. Así ¿Sí me explico? A ver, ¿qué fue lo último que dije? Exactamente. Sí. Dices, bueno, esta parte está en nuestra atención, o hay también la identificación del tipo de plática. Se está contando un problema. No te está comunicando que quiere ir a tal parte a comprar una fruta. ¿Sí me explico? Entonces, identificar sin decírtelo. Ya que te están diciendo, traigo un problema, traigo algo, identificas también la importancia o la relevancia de lo que te quiere comunicar la otra persona. Y no sé, otra vez por aquí, por acá, y dices, oye, ya te dijo que te iba a encontrar un problema. O sinceramente nos cuesta mucho a los mexicanos decir, no tengo tiempo. ¿Me explico? Porque luego ni entendiste, ya te expresó muchas cosas y ni le invertiste el tiempo, ni le entendiste, y se siente muy mal de ponerte empático. Yo creo que la comunicación tendrías que ser siempre empático. Exactamente, siempre. Y además, ahorita estamos enfocándonos mucho a la comunicación de persona a persona y cuando la otra persona tiene problemas. Sí. ¿Y por qué es así? No es que seamos negativos o veamos problemas en todos lados, pero si queremos ser buenos comunicadores, tenemos que empezar con nuestro primer círculo. Sí, claro. Quien se acerca a ti a decirte un problema o a pedir ayuda es alguien que es cercano a ti. Sí. Y si no tienes esta buena comunicación con el cercano, pues en tu vida diaria con las personas que no conoces no va a ser tan efectiva. Entonces, son ejercicios, o más bien son actitudes y son hábitos que tienes que ir cambiando poco a poco, ¿no? Sí, señor. El escuchar, el estar en el lugar de otra persona, el poner atención con la persona. ¿Para qué? Para que seas una buena persona que se comunique, una persona que se comunica efectivamente. Y yo pienso que la comunicación efectiva es lograr el objetivo de lo que pretendías con esa comunicación, ¿no? Te entendió, me entendiste, recibí el consejo, di el consejo, me siento más tranquilo, me siento desahogado, estoy haciendo esto con la orden que me diste, ¿sí me explico? Esa efectividad en la comunicación realmente lo que persigues, un objetivo es que se cierre ese círculo, que se logre algo, ¿sí me explico? Por ejemplo, me explicó todo este tiempo y ni siquiera me puso atención y todo, y sigo en las mismas. Sí, o cuando si no te ha pasado que de repente mandan un documento de alguna empresa sí. y no entiendes nada. ¿Qué me quiso decir? ¿Me está vendiendo? ¿Se está promocionando? ¿Me está proponiendo un negocio? ¿Qué me quiso decir? Porque viene tanto rollo que no sabes ni qué quiere la persona. Y es un riesgo la comunicación efectiva, porque puedes entender otra cosa, porque puedes decir otra cosa, porque puedes inclusive hacer un mal negocio, puedes herir a la otra persona. Es grave, aunque lo veamos de una manera sencilla, es grave que una comunicación no es efectiva, ¿eh? Sí, yo lo estoy viendo porque me ha pasado también más de un detalle, desde un contrato hasta un problema personal, por una cuestión de una comunicación no efectiva que tuvimos en un momento, ¿eh? Sí, y como dices tú, puedes inclusive ofender sin darte cuenta o sin tener la intención.
por no poner atención en la otra persona, Sí, cómo señor. es o cómo reacciona. No preocuparte un poquito antes de tener una intercomunicación, cómo es la persona. Y lo puedes hacer, o sea, si vas a una entrevista de trabajo en donde no conoces a la persona que te va a entrevistar, bueno, pues investiga quién es la empresa que Sí. te va a entrevistar, ¿verdad? Sí. Si vas con no sé, si vas a negociar algo con un comprador, investiga la empresa, trata de investigar quién es el comprador, cómo es el estilo de trabajo de la empresa, para que entiendas el contexto en el que te van a hablar y qué tipo de lenguaje usan también. De hecho, en estas partes de las actitudes que favorecen la comunicación, yo agregaría otra que a lo mejor no hemos visto, es la amabilidad. Sí, la amabilidad también. en el trato. El trato y la amabilidad te hacen, es como dicen, rompen el hielo. Pues rompen el hielo, más que rompan el hielo, realmente favorecen poner el medio ambiente para una comunicación efectiva. ¿Sí me Exactamente, explico? sí. Es como cuando vas con la terapeuta, pues no te ponen a hablar en el patio donde está un chorro de ruido, te ponen en algo donde te sientas en el medio ambiente que favorezca la Así es. comunicación. Y tienes razón, la amabilidad es clave Claro, también, claro, totalmente. para poder comunicar. Simplemente vas a un restaurante, te van a atender mejor si tratas bien al mesero que si le hablas como si fuera tu La criado. amabilidad es tan importante que hasta en la parte de la comunicación, nos ponemos mucho en la parte oral, pero hasta en la parte escrita, que dices tú, oye, es en la mañana, no te he visto, Roger, ni nada, y es Edgar, no sé qué, empiezas con Edgar, no sé qué, oye, buenos días, es la primera vez es el primer mensaje que me mandas, buenos días, vas a hacer esto, Exactamente. y hay gente que dices tú, me pone, Edgar, tal cosa, le dije, pues, yo diría, si fuera verbal, diría, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí me explico? Y ya empiezas con la parte, la amabilidad se pierde, entonces hasta en la parte escrita. Sí, exactamente. Yo veo de repente mensajes que dices tú, bueno, no lo he visto en 2 años y me está poniendo un mensaje. Sí, como si te fuera, como si te vieras hace 5 minutos. Y me está pidiendo ya no un consejo, me está pidiendo alguna cosa, me está preguntando por una cosa que ellos necesitan, y realmente dices tú, ya ves que yo practico, se lo digo, señores, tengo amigos que dicen, practico la no comunicación. Te lo voy a decir, a veces que veo el mensaje de repente y lo siento, lo percibo agresivo, que no tengo ganas de contestar y no contesto. Sí, exactamente. O sea, esa es una parte también de la percepción. Es percepción, no contesto, porque yo no veo una amabilidad de la otra parte y no creo que sea un asunto tan crítico lo que me va a decir. Entonces, ¿qué era la parte? Ya cuando decía Stephen Covey, ya cuando eso se convierte en chisme, pues eso no es una comunicación, es un chisme. Es un chisme, sí, claro. Sí, y además tienes el derecho de no meterte en conversaciones que no quieres. Claro. Es una parte muy importante de la comunicación, es hasta con quién quieres entablar comunicación, porque no estás obligado a tener comunicación con todo el mundo. Fíjate que hay una parte que hay un programa en YouTube que me gusta mucho y a lo mejor lo ve la gente, que se llama Extranjeros por el Mundo. Y hacen cómo se sienten en México, cómo los tratan los mexicanos, y mucha gente Extranjeros por el Mundo es gente que vive sobre todo en México, que son de otros países y que se enamoraron de México. Dice, ¿y cuál es una característica de mexicanos? Que consideras, es que no saben decir que no, les cuesta mucho. Sí. Entonces eso se convierte en una mentira. Y decían los chavos europeos, decías, por ejemplo, decían, entonces hablamos la próxima semana, sí, yo te hablo, pero sabes que no va a ser cierto. Entonces uno se queda esperando la llamada, pero aquí es una expresión, no te hablo, no saben decir que no. Entonces, por ejemplo, dices, mañana me acompañas a la tienda, sí, pero yo te marco. No te dicen que no, te dicen yo te marco y no te marcan. Para nosotros los europeos dices, no, mañana no puedo. Sí. Porque la gente es políticamente correcta, no te quiere decir que no, pero entonces ellos ya identifican, no me va a hablar. Sí, y eso me explico, ese significa, no, mañana nos hablamos, significa que no te van a hablar. ¿Sí? O caemos en frases que prefieres que no te digan, y yo se lo digo a mis amigos, que le digo, mejor dime que no. Claro, pero batallamos en esta cultura, Por ejemplo, cuando le dices, oye, ¿cómo ves que hacemos esto? Lo vemos. Ahora, es lo que te digo, pero se batalla porque también hay una sensibilidad a que digas que no, que digan que no, ay, qué malo, ay, qué gacho, ¿sí me explico? Sí. Ay, rollo, entonces, la gente de México trata de decir, no dice que no, o no trata de decir que no, porque luego la gente, digamos, que es muy sentida. Es muy sentida, yo sí digo que no, oye, esto no. Sí, no. Y dice, ¿por qué tan seco? Pues es que es no. O sea, sí, punto. Sí. Entonces, y la gente, tienes razón, se ofende y dice... Aquí es muy dado que la gente no dice que no, nada más dice, sí te hablo mañana. Sí. Y es meter mentiras. Entonces, digo, es que ¿qué prefieres? ¿Que te eche mentiras? Pues no, la respuesta es no. Pero esa es una parte, ahí va una parte cultural también. Así es, también. Y bueno, pues hasta aquí son los consejos que traemos para la comunicación efectiva. Síganos, a lo mejor yo creo que ustedes van a tener muchos más y todo, pero el objetivo es el mismo, tener una comunicación efectiva.
y el poder identificar y valorar el poder que tiene una comunicación efectiva. Así es. Sí, y fíjate que te quiero recomendar un libro. Tenemos esta semana un libro. Es un libro muy, muy chiquito, no es nada extenso, pero trae muchos consejos muy prácticos y muchos hablan precisamente de la comunicación. El libro se llama Tiende tu cama. Muy bien. El autor es William McRaven, es un militar retirado, sí. En donde cuenta muchas historias de su formación como militar, como marín de los Estados Unidos. Y lo va plasmando en consejos muy prácticos. Y se llama Tiende tu cama porque él hizo una conferencia en una universidad. La vi también yo. Donde lo hicieron, era el padrino. Sí. Y empezó su conferencia dando este consejo: tiende tu cama. Y empezó una serie del por qué es importante que tiendas tu cama. Es la primera acción del día, te van a dar ganas de hacer más acciones. Y cuando termine el día, cansado, vas a llegar a una cama tendida. Y eso te va a dar una cierta motivación. Te va a dar motivación voy a descansar rico. Entonces, claro. Y así dice, él cuenta que este libro salió porque después de esa conferencia o de ese mensaje que dio a su universidad, la gente y sus amigos y la gente le empezó a decir, oye, ¿y qué más? Sí, claro. O sea, compártenos más, y fue como nació este libro. Que es muy bueno, la parte de ese libro es muy bueno. Digo, yo no he visto el libro, pero vi el video, y que en todas las películas ves, yo no he visto un marín o una parte de alguien del ejército de manera personal, pero todo lo que indican es que debe haber una disciplina muy alta para la cuestión de la ¿cómo se llama? Una disciplina muy alta para la cuestión de los hábitos. Así y el primer hábito es tender la cama. Exactamente, así es. Y ese libro que les recomendamos es de Editorial Diana y está, pues igual que todos los que recomendamos, a precios muy, muy accesibles. Pues se los recomiendo, y como quieran pueden ver en la descripción del video la liga de YouTube de esa conferencia donde nació ese libro. Así es, ahí vamos a dejar esta liga. Y pues así es como llegamos al final del episodio de hoy. Excelente, como siempre, mucho placer. Esperemos que hayamos comunicado de manera efectiva. Exactamente, que se haya entendido el Oye, y al final, ¿qué trataron de decir? ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Sí, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en 9 plataformas de podcast. Y pues, mándenos sus comentarios. Mándenos sus comentarios si quieren hablar de algún tema. Y pues nos escuchamos la próxima semana, Edgar. Hasta la próxima semana, Roger. Hasta dentro de 2 semanas. 2 semanas, sí, cierto. Adiós.